Capítulo 7. En todo momento, Ayama Hayato está respondiendo a las expectativas. Cerré el libro y me dejé caer en el sofá. Sonidos chirriantes débiles sacudieron la tranquila sala de estar. Kamakura había estado durmiendo de lado en el cojín del kotatsu y sus oídos se pusieron de pie. Komachi se había ido a la escuela mientras mis padres estaban tan atrasados como siempre en volver a casa. En esta desolada sala de estar, los únicos presentes eran mi amado gato Kamakura y yo. Como yo estaba durmiendo, giré la cara hacia la ventana debido a la intensidad de la iluminación. Ya era de noche y la ventana de vez en cuando era golpeada por los fríos vientos del invierno. Pocos días habían pasado desde el centro académico y profesional, pero todavía estaba completamente desorientado con respecto a la trayectoria profesional de Ayama. Traté de preguntar varias veces, pero no recibí respuesta. Me permití el tiempo para continuar sin sentido y tras recordar, el maratón era mañana. Al día siguiente después de eso era cuando el cuestionario de carrera tenía que ser presentado. Al final del mes era el punto de corte. Tiré mi cuerpo, que estaba acostado en el sofá en movimiento y retorcí mi camino en el kotatsu. Mi cuestionario de carrera ya había sido llenado y colocado en la parte superior de la mesa. Mi carrera fue decidida por largo tiempo. Elegí las artes liberales sin vacilar entre las artes liberales o las ciencias. Mi departamento de grado deseado eran las artes liberales privadas, así que tenía el nombre del departamento escrito abajo, así como una universidad decente que estaba de acuerdo con mi capacidad académica. Exactamente lo hice para decidir sobre mi trayectoria profesional. En realidad es simple. Elegí las artes liberales porque los sujetos eran mis puntos fuertes. Yo era más pobre en las materias de ciencias y se podría decir que los había arrojado desde el principio. Afortunadamente para mí, aunque no estaba seguro si podía decirlo en esa medida, mi especialidad se demostró claramente en mis calificaciones, por lo que pude escoger mi carrera sin la menor preocupación. En primer lugar, no tenía muchas opciones. Es por eso que era capaz de decidir a través de un proceso de eliminación. Pero dando la vuelta a la situación. ¿Cómo era para las personas que tenían una gran cantidad de opciones para elegir? Por ejemplo, Yukinosita Yukino. ¿Cómo exactamente ella lo decidiría? En retrospectiva, debería haberle preguntado cuando tuve la oportunidad. En lo que se refiere a simple talento, el más cercano a Ayama Hayato era Yukinosita. A pesar de eso, había excluido totalmente la posibilidad de que la elección de Yukinosita pudiera haber servido como una especie de referencia. Por supuesto, pensar en eso ahora era absolutamente sin sentido. Pensando en eso como la razón sentía que iba a ser golpeado con un problema mucho más horriblemente difícil. Pero ahora, lo que tenía que pensar era en la elección de Ayama entre las artes liberales y las ciencias. Exactamente como Ayama Hayato tomó su decisión. Si trataba de plantear las opciones que tenía Ayama, habría demasiadas para nombrarlas. No tenía la capacidad de elegir por proceso de eliminación ni tenía elementos negativos para eliminar las cosas. Mientras historias escuchara de la gente, más incomprensibles se volvían. No solo era experto en los temas de las artes liberales y las ciencias, él también implicaba ser elegible para una recomendación de los deportes. Sobresalir mucho significaba que los exámenes o recomendaciones o designados de la escuela eran perspectivas plausibles también. Si él era similar a Totsuka, quien era consciente del departamento de licenciatura del que estaba interesado, yo podría trabajar. Sin embargo, ni siquiera estaba en esa etapa donde podría preguntar eso. Sería una historia diferente si fuera como Saimokusa, él era consciente de su incapacidad para hacer frente a los extraños, pero Ayama no encajaba en ese proyecto de ley tampoco. Pensando en Ayama desde el ángulo de su rendimiento académico y conducta escolar era casi imposible. En cuyo caso, tenía que concentrar mi pensamiento en otra dirección. Por ejemplo, al igual que las circunstancias de la familia que Kawasaki tenía que tratar. Su decisión se produjo a causa de sus sentimientos por su familia. Por el contrario, para Ayama, tenía numerosas opciones para elegir y no eran cosas que le pudieran obstruir de ninguna manera. Yo no podía ver cosas como preocupaciones o deficiencias de Ayama. Esto era algo que tanto Toub y yo habíamos acordado.
Si tuviera que pedir prestadas las palabras de Evina-san, él era alguien que no mostraba sus debilidades, no le hacía daño a nadie, y respondía a las expectativas de todos. No importaba a quién le preguntara o quién hablara sobre él, Ayama no tenía nada más que posibilidades. No podía hacer nada, era Ayama Hayato. Un ser humano estupendo que era cool, amable, llevaba sonrisas refrescantes, y estaba equipado con el conocimiento de las artes marciales y literarias. Todo el mundo lleva una impresión similar a él. Todo el mundo pensaba de Ayama Hayato como un buen tipo. Todo el mundo. Ahora bien, ese es realmente el caso. Hay una sola persona. Solo hay una persona que, sin duda, no lo creía. Solo hay una persona que me dijo con claridad. No soy un tipo tan amable como tú me haces ser. En caso de que esas palabras sean creíbles, entonces la persona por sí misma tenía dudas concretas de su propia forma de ser. El único que no lo consideraba como una buena persona era él mismo. Todo el mundo dando alabanzas era repugnante. Es aún más desagradable cuando la gente respondía a las alabanzas en tipo. A pesar de saber muy bien que es pura hipocresía, engaño vicioso y arrogante autosatisfacción, continuaba respondiendo a las expectativas de las personas. Es realmente repugnante. Alguien dijo una vez, deja de convertirte en una víctima. No seas estúpido. Hacer las cosas por el bien de responder a las expectativas de la gente y por el bien de no hacerle daño a nadie era el epítome del autosacrificio. Eso es lo que fue hace mucho tiempo, dijo. Nada ha cambiado y las cosas se mantuvieron igual, dijo. Había gente que vivía toda su vida nunca yendo en contra de las intenciones de todos, incluyendo a sus padres, y podía hacer todo sin problemas. ¿Qué es exactamente lo que estas personas eligen? Aún colocada con las expectativas, en las que se basaba, y aún respondiéndolos, ¿qué clase de futuro se apunta a estas personas? Sí, es completamente increíble. Si hubiera sido yo, no habría sido capaz de soportarlo. Tiraría todo lo que me causara molestia a lo lejos, destruiría todo, y haría que todo fuera inútil. Habría sentido probablemente que hasta las expectativas de la gente que ni siquiera conozco fueran molestas. No me gustaría afirmar una sola hebra de cabello en las personas cuyos nombres ni siquiera conocía y la gente con la que ni siquiera era agradable o cercano. Ya se trate de expectativas o elogios, probablemente las rechazaría. Sin embargo, Ayama Hayato no haría tal cosa. Él trataría de ser Ayama Hayato hasta el final, todo en aras de responder a las expectativas y todo en aras de no hacerle daño a nadie. Por eso es tan patético, nunca se atreve a mojarse el potito como decimos aquí. Muchas personas fuerzan la idea de esperar que el virtuosismo, la bondad y las farsas de Ayama Hayato fueran naturales, insistiendo en una víctima. Su orgullo y su bondad también estaban llenas de exigencias. Por desgracia, Ayama Hayato estaba dotado de la capacidad de responder a todo eso. Sin embargo, solo hay un punto que Ayama se negaba a ceder. Y eso es decirle a nadie su elección entre las artes liberales y las ciencias. A pesar de ser el único que respondía a las expectativas de todos. Solo porque Ayama Hayato no le dijo a nadie. Mientras me encontraba abajo, miré a la ventana que vagamente proyectaba la condición de la habitación brillante. Es transparente, pero no pude ver más allá, mi mirada se fijó solo en la imagen de espejo poco fiable. Debido a la oscuridad de la noche, aunque la cara reflejada parecía mal. Tiré mi cuerpo en movimiento y moví mi cara más cerca de la ventana. Mientras estaba haciendo eso, recordé algo desde hace algún tiempo. Si se te solicitara algo contradictorio, ¿qué harías entonces? Ayama sin duda me pidió. Podrías dejar de hacer cosas molestas. Al final, tanto Ayama como yo lo cubrimos y respondimos vagamente en ese momento. Un lado se pospuso a un día más tarde, mientras que el otro lo jugó con una sonrisa mansa. Pero es probable que sea el mismo. Mientras que el proceso puede ser diferente, la decisión de no elegir era el mismo. En ese caso, la respuesta de Ayama ya estaba escrita en piedra. Agarré mi celular descuidado en la parte superior del kotatsu. Vi a la persona que buscaba en mi pequeña lista de números grabados y presioné el botón de llamada mientras me levantaba a mis pies.
El sonido del timbre continuó por un momento. En el momento en que esperaba a que el otro lado respondiera, me preocupaba varias veces si debía cortar la llamada. No estaba seguro de si estaba bien que yo preguntara esto. Podría ser odiado. Podría encontrarme con desdén. Pero aún así, no tenía otra respuesta que podía pensar y esto realmente era la única elección que pude tomar. En poco tiempo, pude oír una voz reservada desde el otro extremo. Hola. Hey, soy yo. Lo siento por llamar tan tarde, dije. La persona en el otro extremo, Totsuka Saika, respondió con una voz animada. Oh no, no te preocupes. Es un poco raro recibir una llamada de tía Chiman, así que estaba un poco sorprendido. Supongo que lo estaría. Esta era probablemente la primera vez que lo llamé adecuadamente después de todo. Pero me pregunto si estaría aún más sorprendido después de escuchar lo que tenía que decir después de esto. Dejé escapar un suspiro lentamente, de modo que Totsuka no lo oyera e incliné la cabeza a pesar de saber que no podía verlo. Necesito un favor. Por al día siguiente, después de mi llamada con Totsuka era un día despejado, con vientos de invierno mínimos. El parque, que servía como punto de partida para la maratón, vio la reunión gradual de tanto chicos y chicas de primer y segundo año. La ruta de los chicos estaba establecida en el camino costero de nuevo entre el puente de Miyama. La distancia era larga, muy larga. Cualquier cosa mayor que 3 sería contada como mucho por Hachiman-kun, que no era bueno en la aritmética. Bueno, sin tener en cuenta, el número de kilómetros no afectaría a lo que tenía que hacer. Cuando nos dieron instrucciones para alinearnos, lentamente comenzamos a hacer cola detrás de la línea blanca dibujada en el punto de partida. Me mezclé a través de la gente hacia el grupo de cabeza, maniobrando hábilmente mi cuerpo como el de un pez bruja. De forma inesperada, todo el mundo dejó su sitio por mí. Me pregunto por qué. Supongo que es porque estaba todo fangoso y esas cosas. Esto era como mucho una maratón solo para la escuela. No era un evento particularmente llamativo ni afectaba nuestras calificaciones. Ser forzado a correr en este clima frío no veía a muchas personas motivadas. Todos, excepto por una persona. Con la expectativa de tomar otra victoria este año, Ayama no podía permitir que esto terminara en un resultado antiestético. No se le permitía tomar con calma la vista del público. Él estaba en la vanguardia de la línea, un punto que estaba frente a mí con varias personas en medio. Básicamente se trata de la posición de privilegio. Cuando estiró el cuerpo elásticamente, las chicas que iban a verlo levantaron sus voces animándolo. 30 minutos después de los muchachos era cuando la de las chicas se iniciaría. Hasta entonces, parece que iban a animar y observar a los chicos. Ayama ligeramente llevó la mano hacia las voces que le animaban. Al final de donde se veía, un tanto separada de las chicas que se divertían con energía, estaba Miura. Al parecer nerviosa debido a las chicas a su alrededor, Miura solo enviaba miradas reservadas hacia él. Junto a ella estaban Ebina-san y Yuiga-ama. Un paso más allá detrás de ellas estaba también Yukino-sita. Y caminando hacia ellas estaba Issiki. Después de notar a Miura, Issiki se inclinó ante ella. Miura le devolvió el saludo. Issiki hizo miradas alternas entre Ayama y Miura y tenía una sonrisa sin miedo. Luego, se puso las manos a la boca y gritó con una voz grande: Ayama-senpai, da a lo mejor. Ah, mientras estoy en ello, senpai también. Después de escuchar eso, agitó la mano con una sonrisa irónica y por alguna razón, Tou, quien estaba un poco más lejos, respondió con un enérgico ya. No, no. No me refiero a Tobe-senpai, dijo Issiki, agitando las manos como diciendo no hay manera. Miura observó eso en voz baja, pero después de tomar una respiración profunda, ella escupió junto con su voz. Ayato, haz lo mejor. Su voz reservada era tan pequeña que parecía que podría ser ahogada por las voces que animaban. Pero Ayama levantó su mano en silencio y, por supuesto, tenía una suave sonrisa. Miura observó eso en un trance y asintió lentamente sin dejar salir su voz. Issiki observó a las dos en satisfacción a su lado y luego se giró hacia aquí otra vez. Senpai, haz lo mejor también, Oka-ai.
Esta vez parecía que ella estaba mirando hacia mí y me decía. Ese sí, solo porque está tan obstinada en no decir mi nombre. Me pregunto si ella no recuerda. Mientras pensaba en eso, Yuiga-ama, quien había estado observando a Issiki en un aturdimiento, dio un paso hacia adelante. Entonces, Yuiga-ama agitó la mano. Hazlo mejor. Su voz era considerablemente más suave que la de Issiki, como si ella estuviera siendo consciente de su entorno, pero sin duda llegó a mis oídos. Gracias a Dios que no dijo mi nombre. Estoy agradecido por su consideración en momentos como estos. Yo levanté la mano de forma encubierta con reconocimiento y Yuiga-ama apretó el puño hacia atrás. Entonces, junto a ella, los ojos de Yukinosita se reunieron con los míos. Ella, sin decir nada, hizo un pequeño movimiento de cabeza. Se sentía como si su boca se movió ligeramente, pero su voz no llegó a mí. No estaba seguro de lo que dijo ni sabía a quién fue dirigido. Pero bueno, me sentí motivado. Ahora, vamos a trabajar. Deslicé mi cuerpo aún más entre la multitud y me quedé en la misma línea de salida como Ayama en la parte frontal. Sus ojos estaban orientados hacia adelante, sin mirar en mi dirección. Roté mis hombros, estiré mi talón de Aquiles, y di un paso más hacia adelante. Después de completar mis preparativos, mis hombros fueron intervenidos de repente. Me di vuelta y Totsuka en su ropa de gimnasia estaba allí. Sus delgadas piernas que sobresalían de sus pantalones cortos se movieron incesantemente, temblando por el frío. Pero retuvo el temblor y me sonrió. Hachiman, vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Sí. Totsuka, por favor. Había una gran cantidad de vítores en la línea de salida y bajando la cabeza me hizo chocar con alguien. Pero aún así, todavía incliné la cabeza. Ayer, por la ayuda que le había pedido a Totsuka, no era exactamente algo digno de elogio. Sentí vergüenza por pedírselo a Totsuka por teléfono. Pero Totsuka movió su ligero agarre en el pecho y asintió con espíritu. Sí, déjamelo a mí, dijo Totsuka. Aunque no parece que sea bienvenido todo eso. Totsuka tenía una cara de preocupación y examinó a los otros estudiantes. Miré el grupo que esperaba detrás de él. Eran los miembros del club de tenis. No necesitas hacer nada obvio. Solo tienes que asegurarte de que la conciencia esté ahí. No es necesario hacer un esfuerzo, o bien dije, y toqué el hombro de Totsuka. Pero rápidamente me retracté de estar demasiado preocupado por si había quitado el sudor de mi mano o no. No es bueno, no es bueno. Cuanto más lo pienso, más sudor va a salir y va a ser todo fangoso. Yo estaba a punto de recordar el tiempo durante mi excursión de la escuela primaria cuando un profesor me obligó a tomarme de las manos con una chica y ella terminó odiándome por el sudor en mi mano que me llevó a ser denominado como Frogigaya. Espera un momento, lo recordé por completo. Pues bien, con esta estación fría, no debería estar produciendo mucho sudor. El viento del mar picaba incluso mis mejillas en este momento también. De repente, el viento se calmó. Oh, Hachiman. Así que estabas aquí. Funu, Sir Totsuka parece estar aquí también. Ah, Saimoku-sakun. Haciendo bruscamente su manifestación después de pasar a través de la multitud era Saimokusa. Parecía que estaba usando su gran cuerpo y obstruyendo el viento para mí. Hachiman, corramos juntos. No. Ah, en realidad, tengo algo que quiero que hagas. Oh Mu. Saimokusa respondió extrañamente mientras inclinaba la cabeza. Dado que no era algo que quería que los demás escucharan, moví mi cuerpo un poco más cerca de Saimokusa. Por alguna razón, estaba muy caliente a su alrededor, hablando de brutos. Le susurré al oído y Saimokusa respiró con un fusurururu. Ya veo lo que estás tratando de hacer. Sin embargo, deseo evitar hacer cualquier cosa sospechosa o agotadora. Bueno, supongo que sí. Mi solicitud a Saimokusa era algo increíblemente sobrecargado. Considerando la capacidad atlética de Saimokusa y la mentalidad débil, probablemente no aceptaría tan fácilmente. Como hecho, creo que normalmente rechazaba cualquier petición que me hacía de todos modos.
Le pregunté a Saimokusa exactamente por qué mi corazón no se lastimaría aunque lo trataran como un trapo sucio y viejo, pero bueno, Saimokusa también era un humano. Mi corazón no puede ser el que vaya a través de la amoladora, pero Saimokusa lo haría. Se cuadró los hombros después de hablar, cruzó los brazos y se puso arrogante. No me importa hacerlo si me compras un cuenco de Super G Ramen de Naritake. ¿Estás seguro?, pregunté. Saimokusa hizo un resignado y exagerado suspiro. Por Dios, ¿qué vas a hacer sin mí? Como suele decir, no puedes mantenerte a ti mismo con la verdad ante tus ojos. ¿Qué forma molesta para decirlo? Yo fui el que le pidió ayuda e incluso me sentía molesto. Lo miré con los ojos apáticos. Con dudas sobre su entorno, dijo Saimokusa, pero, yo no haré nada que se destaque. Rechazo la noción de las personas que hablan a mis espaldas o ser flameado en Internet. Si debo ser criticado, voy a escupir tu nombre por el bien del mío, lo sabes. Saimokusa me señaló y declaró. Cuando vi eso, una sonrisa amarga se me escapó. Sí, Saimokusa-san solo tiene que ser de esta manera. Esta real basura fresca de mala calidad. Sí, está bien. Así es una gran ayuda. Incluso voy a añadir ingrediente de masa para tu ramen. Supongo que va a ser por mi compensación de calorías. Ah, no sé qué cálculos estás haciendo, pero esta maratón es en absoluto suficiente para quemar las calorías obtenidas de Naritake. Le di las gracias a Saimokusa y Totsuka de nuevo y miré hacia Ayama quien estaba delante de la línea blanca. Estaba en una charla con Tou y los otros sobre algo. Cuando me vio, me envió una sonrisa preguntando si tenía algunos negocios. Negué con la cabeza y miré por delante. En un momento, el maratón comenzaría. Podría decir, sin molestarse en mirar el reloj colocado en el parque. Las voces ruidosas de los estudiantes en la parte posterior se silenciaron gradualmente. Los gritos esporádicos de las chicas también se volvieron más pequeños. Cuando todo el mundo se quedó en silencio, como esperando ese momento, alguien se acercó a la línea blanca dibujada en el suelo. Ahora, ¿están listos? El que dijo eso apuntando una pistola al cielo era Hiratsuka-sensei. ¿Por qué es Hiratsuka-sensei? Por lo general, se trata de un profesor de gimnasia el que hace esto. Por Dios, esta persona simplemente quiere hacer las cosas que se destacan. O podría ser que solo quería disparar la pistola, hectómetros. Hiratsuka-sensei levantó la pistola en alto y con la otra mano se tapó los oídos. Cuando colocó el dedo en el gatillo, los estudiantes varones se enfrentaron hacia adelante y las chicas contuvieron la respiración mientras observaban. Pasaron unos segundos y Hiratsuka-sensei lentamente abrió su boca. Tomen sus posiciones. Listos. En el instante siguiente, el gatillo fue apretado seguido por un disparo. Entonces, todos al mismo tiempo empezaron a correr como si fueran puestos en marcha. En primer lugar, calenté mis piernas comenzando poco a poco mi carrera. Mi objetivo era alcanzar a Ayama. Sin embargo, muchas personas se alinearon a mi lado saliendo a toda velocidad como si fuera el clímax. La razón de ello era debido al parpadeo incesante de las cámaras. No estaba seguro de si era para el anuario o lo que fuera, pero por alguna razón, había cámaras en este maratón. Estos idiotas que corrían con todas sus fuerzas por la primera docena de metros de la maratón solo para dejar una imagen eran interminables. Al final, es probable que solo quisieran presumir diciendo, yo estaba en primer lugar en medio de ella, ¿sabes? Los niños eran realmente estúpidos. Y por retrasados en unos 50 metros más, ya están con la lengua afuera. El lote que apuesta sus vidas en su tablero de partida perdería rápidamente su energía. Es por eso que la verdadera batalla comenzaría en la acera que salía a la del segmento del parque. Yo silenciosamente evité al grupo retirarse que luchó por la cima con sus corridas de salida y llamé a Saimokusa, Saimokusa, estoy contando contigo. Uf, hectómetros. Y ya lo tengo. La respiración de Saimokusa ya se estaba volviendo violenta, pero después de que él respondió, aumentó su velocidad de funcionamiento. Pero bueno, ya que era Saimokusa, no todo era mucho más rápido.
cuando Ayama, quien estaba delante de mí y yo surgí en la parte superior, Saimokusa de alguna manera se mantuvo detrás de nosotros yendo Fusuru, Fusuru. Se procedió así hasta el final del segmento del parque Ayama girando a la derecha y en la acera. Seguí. Sin embargo, el límite de Saimokusa cuando corría en su mejor momento era varios cientos de metros. Poco a poco empezó a reducir la velocidad y cuando hicimos que fuera a la acera más estrecha desde el parque, su velocidad se redujo al instante. ¡Ah! No más. Se rindió y se dejó caer a una velocidad cercana a caminar reduciendo los movimientos del grupo detrás de él. No hay duda de que una gran acumulación corriendo perezosamente delante sería un obstáculo. Gracias a Saimokusa, hemos sido capaces de tomar cierta distancia de los demás. El problema era a partir de ahora. No importaba lo grande que era Saimokusa, no podía cerrar totalmente el camino. Con el tiempo, el grupo en busca de tomar la parte superior se deslizaría por Saimokusa en el lado y vendría por nosotros. Como ya he comprobado continuamente detrás de mí, el club de tenis de Totsuka apareció exactamente. Mis ojos se encontraron con Totsuka ya que estaba mirando hacia atrás. Entonces, ambos asentimos. El curso de este maratón estaba utilizando una acera en general. Si entrabas en una línea con 3 personas, te bloquearías por completo fuera del camino. Es por eso que le hice una petición a Totsuka. Mientras estaba en la parte delantera, que tratara de correr juntos en un grupo apretado tanto como fuera posible. Por supuesto, la interferencia obvia sería un problema. Es por eso que solo necesitaban hacer un poco de espacio que impidiera que la gente que quería pasar a través se moviera ligeramente hacia un lado, pero también dar lugar a la gente que los quería superar. No había una necesidad de bloquear el camino completo. Está bien tener solo personas dudando mentalmente de querer pasar por ellos. ¿Qué es lo que harían las personas que no tomaron el maratón de forma seria cuando el grupo en el segundo lugar delante de ellos estaba corriendo a una velocidad similar? Es probable que no los alcanzarían. Si se trata de personas que estaban satisfechas con los resultados decentes y no necesitaban tomar el primer lugar, solo se juntarían con el grupo del segundo lugar, esencialmente, con el objetivo de su única oportunidad. Hasta ahora, en realidad, después de llegar a la acera, el grupo de cabeza que consiste en Ayama y yo vimos que no había cazadores desde atrás. Es posible que la gente viniera detrás de nosotros cerca de la fase final de la maratón, pero eso no me importa en absoluto. En tanto se podría crear una situación en la que estuviéramos solo Ayama y yo por ahora, entonces está bien. Mire a la espalda de Ayama, corriendo por delante de mí. El escenario estaba listo. Se hizo listo para mí. A partir de aquí era el comienzo de una batalla exclusivamente para mí. Por los vientos que soplaban desde el mar adormecían mis mejillas. Cuando el calor del interior desbordante tocó el aire frío, mi cuerpo se pinchó con escalofríos. Cada vez que las plantas de mi zapato pisotearon el asfalto, el núcleo de mi cuerpo recibió un shock. No podía distinguir los sonidos como el viento o el craqueo de mi cuerpo. Tanto sonido combinado de forma progresiva con solo el calor escapándose de mi boca. Aspiré con violencia y allí estaba el olor acre del agua salada. Los árboles que crecían a lo largo del camino costero parecían ser cortavientos. El lugar del que comenzamos estaba plantado con numerosos pinos, pero después de pasar por ese paisaje, los árboles que parecían esqueletos blancos con hojas caídas se destacaron. Tiré mis piernas aún sin ser consciente de ello. Era como si involuntariamente bombeara la sangre desde el corazón. Latidos de mi corazón y mi ritmo competían, uno tratando de superar al otro. Mis pensamientos llegaron esporádicamente y se fueron a medida que continuaba corriendo. Me alegré de haber ido a la escuela en bicicleta. De lo contrario, yo no habría sido capaz de correr así como ahora a pesar de no estar en cualquier club deportivo. No era como si estaba completamente mal con el entrenamiento para el maratón. Como asunto de hecho, aparte de los juegos de pelota nada era mi especialidad. Es porque pude ver el juego hasta el final por mí mismo. No tuve que molestar a nadie y hay un objetivo claro. Por lo demás, todo lo que tenía que hacer era ocupar distraídamente la cabeza con cosas sin valor y mover las piernas. Pero maratón de hoy era un poco diferente.
Se sentía mucho más angustioso de lo normal. Es porque mi ritmo era más rápido que durante la clase. Es porque el frío se volvió aún más implacable y corre viento. Es porque pensé tanto anoche que no conseguí un guiño de sueño. Había un montón de razones. Sin embargo, la principal razón fue debido a la única enfrente de mí, Ayama Hayato. Como alguien que parecía claramente preparado para las actividades del club, Ayama no parecía agotado y estaba haciendo un progreso constante en su carrera. La parte superior de su cuerpo no se veía mal y su parte inferior del cuerpo se mantenía estable, una forma refinada por así decirlo. Pude ver por qué él fue capaz de llevarse la victoria el año pasado. Por otra parte, yo estaba mirando hacia arriba mientras corría sin tener en cuenta mi ritmo y apenas era capaz de mantenerme al día con Ayama. Pero eso pronto. Los desarrollos de la carrera hasta el momento no se habían movido. A partir de ahora, Ayama y yo formamos el grupo de cabeza en primer lugar, mientras que el segundo lugar era ocupado por el grupo de Totsuka y su club de tenis como su núcleo. Parece que gestionaban la velocidad de los que se arrastraban detrás de ellos también. O tal vez, los atletas estaban guardando su tiempo hasta la segunda mitad. No debía haber más gente detrás de ellos, sino porque estaban tan lejos, no podía ver, incluso con el giro de la cabeza. Ayama mantuvo su ritmo constante, como de costumbre. Nuestro primer plan de sabotaje debía haber ido bien ya que hemos conseguido crear una considerable distancia entre nuestros grupos, por lo que no parecía que nadie vendría persiguiéndonos. Pero el problema era yo. Todavía estábamos en la primera mitad de la maratón, pero mi resistencia estaba llegando a su límite. Desde antes, mis partes habían estado doliendo, mis pies picaban y mis oídos hormigueaban. Honestamente, yo quería ir a casa en este instante. Si tuviera que comer algo, probablemente vomitaría todo. Me las arreglé para correr todo este camino, pero a menos que hiciera algo ahora, no era probable que fuera capaz de seguir adelante. Mientras seguía corriendo con los ojos pegados a la espalda de Ayama, de repente sentí la sensación de mis pies cambiar. El viento frío soplaba en los talones de mis pantalones cortos. Estábamos cerca del puente de retorno. Encima del puente, los maestros estaban esperando, dándonos cintas en lugar de chequeos. Finalmente terminando la mitad de la maratón, estaba a punto de soltar un suspiro de alivio, pero me tragué la fuerza hacia abajo e hice circular el oxígeno a través de los pulmones. No podía perder mi enfoque aquí por el momento. Subí un poco mi ritmo con el fin de perseguir a Ayama, quien estaba varios pasos más adelante. Más sacudidas corrieron por mis pies plantados firmemente que en el suelo. En realidad, si no hacía todo esto, no sería capaz de alcanzar a Ayama. Desafortunadamente, hay una brecha evidente en nuestra fuerza de pierna. Si hubiéramos ido los dos corriendo normalmente, esta situación hubiera sido imposible. Es por eso que había pedido prestada asistencia de Totsuka y de Saimokusa y corrí con todas mis fuerzas descuidando por completo la regulación de mi ritmo. Fue todo por esta oportunidad, para este momento. Respiré violentamente en innumerables ocasiones y de alguna manera atrapé a Ayama. Cuando me encontré junto a él, Ayama no me había dado la más mínima mirada durante todo este tiempo, finalmente se giró hacia mí. Sus ojos se abrieron y tenía una mirada de ligera sorpresa. En realidad estás manteniéndote al día, dijo Ayama, sin necesidad de cortar la respiración. En contraste, respondí con una voz fragmentada. Sí, bastante. Si yo, pensaba, que controlando mi ritmo, no sería capaz. Ayama marginalmente movió la cabeza hacia un lado y me miró. No pude evitar sonreír ante su expresión que se pregunta por qué me gustaría hacer algo por el estilo. Debido a la garganta seca, en ese momento, me ahogué. Después de suprimir mis toses, poco a poco abrí la boca. No es como si alguien me está esperando para llegar a la meta. Ni siquiera importa si me retiro en el medio. A decir verdad, yo no estaba muy preocupado con la colocación en el maratón, y mucho menos de terminarlo. No era un problema, siempre que pudiera encontrarme a mí mismo corriendo solo con Ayama Hayato después del punto de inflexión, sin nadie que nos moleste. Corrí con todas mis fuerzas, todo para que pudiéramos llegar a este punto. A pesar de todo,
la desesperación de ser apenas capaz de mantenerme al día con Ayama, que regulaba el paso, no era una broma. Mi espíritu estaba a punto de colapsar, pero aún así, ya hemos pasado el punto de inflexión. Que venía a la mente cuando la gente pasaba por el punto de giro de una dolorosa penitencia. ¿Era la desesperación de que todavía hay otro medio para ir, o era la seguridad de que era solo otra mitad hasta que lo hicieran? En el caso de la mayoría de la gente, sería uno u otro. Y los sentimientos de ambas opciones formarían un agujero en el espíritu de alguien. Este agujero podría hacer que las personas se dieran cuenta de su fatiga. La fuente era yo. Francamente, una sensación de agotamiento me envolvió cuando estaba a punto de dejar escapar un suspiro de alivio de finalmente terminar la primera mitad, y cuando miré hacia abajo, los pies naturalmente se volvieron pesados. Ese agujero y aquella fatiga eran mi oportunidad. Cuando las personas pierden espacio para moverse, sus verdaderas intenciones se derraman. De la misma forma en que mi hermana pequeña Komachi hiciera seguro de escupir lo que estaba encerrado en lo profundo de su corazón. Por eso me empujé hasta este punto. En cualquier otra situación normal, seguramente acabaría despidiendo mis palabras con una sonrisa tranquila, independientemente de lo que le dijera. En ese caso, tenía que quitarle su espacio para la cabeza para que no pudiera evitar las cosas. Pero mientras Ayama se sorprendió de mí corriendo junto a él, se veía tranquilo como siempre. Él tenía un aspecto un tanto severo porque estaba en marcha, pero no se veía sacudido. Necesitaba un empujón más para perturbar el equilibrio de Ayama. Solo una cosa que podría perforar a través de Ayama, directo a través de su núcleo. Ahogué la fuerza de mi respiración cada vez más pesada. Mi pecho estaba en dolor, pero lo soporté y sonreí, distorsionando las comisuras de mi boca. Miura es conveniente para evitar a otras chicas, ¿o qué?, dije. Ayama se giró hacia mí. Me miró con un brillo agudo, exhalando respiraciones calientes en lugar de tragar por su hostilidad. Sí, esta es la expresión que quería ver. Sin decir palabras me miró y aumentó ligeramente su ritmo, como si tuviera la decisión de ignorarme. Yo frenéticamente lo perseguí y lo golpeé con más palabras. ¿Qué te parece? Ella tiene utilidad. Para ser honesto, sabía que Miura no era una mala persona. Como alguien que tenía una idea de su personalidad excesivamente sencilla, pronunciar algo así pinchó mi corazón un poco. En ese caso, eso debía aplicarse para el oyente también. Guarda silencio durante un rato. Sin mirarme, Ayama declaró con una voz mezclada con irritación. Di un paso hacia atrás, invadiendo su actitud prepotente que entraba en conflicto con su tono normal, calma. Pero me concentré de nuevo y di un paso hacia adelante. No se puede esperar que sea tranquil al igual que eso. No soy un chico tan amable como me haces ser, sí. Hice una sonrisa de baja categoría, tomando prestadas las palabras que una vez se me dijeron por alguien. Cuando lo hice, Ayama me dio una mirada apática con una sonrisa condescendiente. Es una broma. Nunca he pensado en ti como un buen tipo. Debido a que había declarado sin rodeos, bajé la velocidad a la que yo estaba corriendo. Si perdía mi concentración aquí, la brecha entre nosotros aumentaría y aumentaría, así que mantuve con atención mi cara adelante. ¡Qué hombre desagradable! Las palabras salieron de mi boca y Ayama sonrió con una cierta cantidad de burlas. No quiero escuchar eso de ti. Tienes razón. Yo estaba a punto de sonreír. Pero mis esfuerzos resultaron fructíferos desde que era capaz de hacerle reaccionar de manera diferente de su autotípica calma. Si es así, este era el mejor momento. Regulé mi respiración otra vez para que mi voz no sonara rota mientras corría. Entonces, las artes o las ciencias liberales, ¿qué elegiste? No te voy a contar. Déjame adivinar. Escogiste las ciencias. Al instante disparé de nuevo una respuesta. Ayama suspiró brevemente con asombro. ¿De verdad crees que voy a responder a una pregunta de 2 elecciones? Está bien, voy a decirlo de otra manera, dije. Yo escasamente subí el ritmo de mis piernas que se dispararon. Me concentré en mis muslos pesados, los levanté, y alcanzaron a Ayama por pequeños, varios pasos. Moví la cabeza y me di la vuelta.
Elige las ciencias. No sé lo que elegiste ni me importa. Pero todavía se puede cambiar, por lo que sigue y cámbialo. Ayama mostró una cara estupefacta que era rara para él y cayó hacia adelante por un instante. Rápidamente se cubrió eso, alineándose conmigo otra vez, y corrió. Dejaste escapar algunas cosas locas. Como si estuviera en estado de pánico, incluso la respiración de Ayama había aumentado. No puedo evitarlo. Necesito saber con cuál de los dos temas fuiste, pero, si no me lo dices y un poco de conjeturas no me llevan a ningún lado. Eso significa que lo único que puedo hacer es hacer que cambies tu elección a la respuesta que yo quiero. Ayama Hayato tenía demasiadas opciones que no podía reducir. En ese caso, todo lo que tenía que hacer era eliminar eficazmente todas. Si yo era el único que podía decidir cuál de las dos materias debía escoger, entonces la solicitud de Miura sería satisfecha. Eso es más que conseguir tus prioridades al revés, ¿sabes? Ayama dejó escapar una risa seca. Él podría haber estado sin habla. Pero yo no lo soltaría sin razón. Hay un mérito a los cambios. En realidad, es la única manera de satisfacer tus condiciones deseadas. Condiciones. Ayama hizo una mirada dudosa. Gracias a ello, el ritmo de Ayama se rebajó. Me emparejé con él. Tú me dijiste que dejara de hacer cosas molestas, ¿verdad? En otras palabras, quieres dejar de ser el Ayama Hayato que todo el mundo quiere que seas. Ayama detuvo bruscamente las piernas. Me di cuenta de eso y me detuve también. En ese momento, sentí el sudor saliendo. Es probable porque habíamos estado corriendo directamente contra el viento que ni siquiera me di cuenta. Me sequé el sudor con la manga de mi camiseta y me giré hacia Ayama. Ayama me miró con una expresión de sorpresa y pesar de no estar cansado, dejó escapar un profundo suspiro. ¿Y por qué piensas eso? Ayama me lanzó una mirada incitante y comenzó a caminar. Lo seguí. Nada en realidad. Solo pensaba en las cosas que tratarías de tirar a la basura. Después de todo, al escoger entre las artes liberales y ciencias, es normal descartar las materias en las que no eres bueno y las cosas que no quieres hacer. Si solo estamos hablando de simples pruebas de acceso, entonces, con la capacidad académica de Ayama, las clases en la escuela no deberían haber sido mucha influencia. La escuela de preparación era suficiente para que él entendiera lo que era necesario. Así que allí, el significado no estaba a punto de estrategias de los exámenes de ingreso o universidades interesadas. La pregunta era, ¿qué fue lo que Ayama Hayato optó por tirar a la basura? El significado restante era la vida que tendría como un tercer año en la escuela secundaria, en otras palabras, sus relaciones. Honestamente, la elección de las artes liberales o las ciencias no es un gran problema, siempre que hicieras algo acerca de las pruebas de acceso. Y, sin embargo, nunca le dijiste a nadie. Así que, básicamente, no ibas a tirar algo por guardar silencio. Ayama se quedó en silencio, sin dar una respuesta y solo siguió caminando. Pero me di cuenta de que el silencio significaba que debería continuar. Las ciencias tienen menos gente en primer lugar, las chicas también. Al menos por ahora, serías capaz de alejarte del problema que te está plagando. Además, si tu carrera es diferente, entonces deberías ser capaz de convencer a todo el mundo y alejarte de ellos. Si las cosas desaparecen de forma natural, entonces, se puede evitar hacerle daño a alguien, así como traicionar las expectativas de alguien. Mi voz se volvió ronca debido a mi garganta seca, pero me las arreglé para tejer mis palabras y añadir una última cosa. Tus condiciones deseadas solo se pueden satisfacer de esta manera. Como si estuviera molestado por su sudor fluyendo, Ayama rozó su pelo, lo secó, y luego miró hacia el mar. Luego, en un hilo de voz, susurró, creo que realmente no habría sido capaz de llevarnos bien, después de todo. Al preguntarle, desde la parte trasera estaba el sonido de pasos ligeros. Cuando me di la vuelta, varias personas del grupo en el segundo lugar venían detrás de nosotros. Al parecer, después de ver a Ayama empezar a caminar, lo vieron como una oportunidad para tomar medidas. Tanto Ayama y yo vimos irse más allá de nosotros.
Mientras observábamos la espalda volviéndose distante, Ayama abrió la boca. Bueno. Eres bastante sorprendente. Oh, por lo que la respuesta correcta era las ciencias. No es eso. Es solo que realmente estás deformado, dijo Ayama, moviendo la cabeza. Para que declare expresamente que estaba equivocado en esta pregunta de opción múltiple significaba que la opción que quedaba era la respuesta correcta. Así que es artes liberales o por lo que trató de decir, pero Ayama me interrumpió con una voz mansa y compuesta: te odio. Sé es cierto. Ni siquiera me dio la más mínima mirada, sus palabras repentinas me hicieron perder mi voz. A pesar de que yo no era exactamente la persona más agradable, ser dicho por adelantado tal como esto, era refrescante y además de eso, nunca había sucedido antes. Ayama no se vio afectado por mi reacción mientras continuaba mirando hacia adelante, continuó mirando a la distancia, y continuó gradualmente. Absolutamente no puedo soportar que me sienta inferior a ti. Es por eso que quiero que seas mi igual. Es por eso que quiero plantearlo en lo alto, y que solo podría ser eso, todo lo que puedo aceptar son las cosas que pierdo contigo. Ya veo. Estoy seguro de que era lo mismo para mí. Elevé a Ayama como una existencia especial como medio para convencerme a mí mismo, lo que reforzaba la mentira de todo este tiempo, la mentira de que Ayama Hayato era, sin duda, un buen tipo absolutamente. Respondí sin sentido y luego me enfrenté a Ayama como si le había llegado el momento. Llevaba una sonrisa que era mucho más refrescante y provocativa que cualquier otra. Es por eso que no voy a hacer lo que dices. Ya veo. Asentí y Ayama también me devolvió una. Es probable que la elección entre los dos sujetos no le importaba en absoluto a Ayama en el fondo. Para él, una u otra opción no hacía gran parte de la diferencia. Por eso, al oír eso en este momento era suficiente. Yo también podría resolver la consulta de Miura. Sin embargo, eso no dice que todo el problema en cuestión había desaparecido. Cualquier cosa después de este momento estaba fuera de mi jurisdicción. Debemos irnos ahora, dijo Ayama, moviéndose ligeramente a lo largo y comenzando su carrera. Idiota, no puedo correr más. Mientras pensaba en eso, más o menos perseguía a Ayama. Esto se debe a que todavía hay una cosa más que quería preguntar. Yo llevaba la fuerza a lo largo de mis piernas arrastrándose. Afortunadamente, mi respiración se había aliviado después de un poco de descanso. Mi corazón seguía latiendo rápidamente, pero me tomé una respiración profunda para reducir la velocidad. Has elegido las artes liberales, debido a problemas familiares. Ah, como en una especie de relación de significado. Mi familia. ¿Alguna vez te he hablado sobre ellos antes? Esta velocidad en la que nos encontramos era aparentemente al nivel de trotar para Ayama, por lo que en este momento, su modo de andar y voz eran ligeros. No, bueno, acabé pasando a oír eso. Mi cuerpo que se enfrió por el sudor se enfrió aún más por el viento frío del mar. Mi cuerpo se agitó desde la frialdad de la congelación, una incomodidad con envoltura, y el extraño silencio. Pero como si ya no se preocupara de su lugar en el maratón, me dirigió una mirada de interés y parecía que estaba en contemplación. Luego abrió la boca bruscamente. ¿Te molesta el rumor? No, eso no es realmente lo que. Es solo que, bueno, ya sabes, eso. Algo así. Cuando me preocupaba por cómo explicarlo, Ayama alzó la voz y se rió. A pesar de correr con una forma tan hermosa, su parte superior del cuerpo estaba temblando poco a poco y luego balanceándose. ¿Qué es tan gracioso?, pregunté. Ayama se secó los ojos por la fuerza. Nada, perdón. No es necesario preocuparse por ello. Me aseguraré de que desaparezca. Ah, si es posible, me ayudaría mucho. No puedo soportar lo tenso que es el club en este momento. En el tiempo que tuvimos esa conversación, podía escuchar la respiración de otro estudiante acercarse a mi lado. Me di la vuelta una vez y luego de vuelta al frente. Los que nos pasaron ya deberían de haberse puesto a una distancia considerable de nosotros. Mis piernas no se movían como las quería, como si estuvieran conectadas con el plomo pesado. Parece que se han ido bastante lejos.
Supongo que deberíamos tomarlo con calma. Perdón por arruinar tu victoria sucesiva, le dije, proponiendo. Sin embargo, Ayama negó con la cabeza. Se sacudió las manos como una especie de estiramiento ligero y luego sonrió. No, voy a ganar. Ese soy yo, después de todo. Declaró de tal manera, que él ganaría, que respondía a las expectativas de todos, y que actuaría como Ayama Hayato todo el camino hasta el final, tal como era. Ayama aumentó de forma constante el paso, teniendo unos varios pasos por delante de mí como yo estaba corriendo lentamente, y se dio la vuelta. Además, no quiero perder contra ti. Se fue con esas palabras y se fue corriendo. Más y más, me quedé atrás. No quedaba mucho de mi energía de repuesto para perseguirlo y todo lo que podía hacer era verlo marcharse. Ayama Hayato había dejado escapar la respuesta que yo no podía, soñaba con las posibilidades en las que no podía creer y se fue en la distancia. Maldita sea, no eres Koolo que. No me digas que es un mal perdedor, también. Tuve esa impresión idiota mientras corría y mi pierna derecha chocó con mi pantorrilla izquierda. Incapaz de tomar mi caída, me desplomé en el suelo. Me quedé allí de espaldas, mirando hacia el cielo. Mi respiración blanca se mezclaba con el cielo de invierno de fondo azul por la sobrecarga. Por al final, el maratón avanzó tranquilamente con ningún cambio en mis planes de puesta, de dormir en el suelo. Después de mi colapso, me quedé en mi espalda por un tiempo. Totsuka vino para ayudarme a subir, pero como yo no podía molestarlo más de lo que ya lo había hecho, hice que se fuera por delante. Me las arreglé para llegar a la meta, arrastrando la pierna herida por mí mismo. En su mayor parte, no tenía lugar el pasado, pero para el último esfuerzo, me había unido al último grupo de la maratón y realicé esfuerzos frenéticos en el momento de la meta. Fue hasta el punto de que nos registramos alrededor preguntándonos, no necesito más llegar a la meta, ¿verdad? Por cierto, el que me contestó fue Saimokusa que corría junto a mí al final. Cuando terminamos de correr, mis rodillas temblorosas cedieron y esto era un buen momento para Nico en ahí. Revisé mi condición después de caer y estaba en muy mal estado. Mis rodillas y piernas se rozaron, mis pantalones cortos estaban sucios de barro, estaba con calambres alrededor de mi zona de tope, mi lado me dolía todo el tiempo, y tratar de encontrar cualquier parte que no se perdiera nada era difícil. En primer lugar, siempre he sido un chico doloroso, por lo que si podría conseguir aún más daño que esto, en realidad podría ser digno de estudio, duele. Si no fuera por mí mismo que me animara a mitad de camino a través del da lo mejor de ti, creo que mi vida se hubiera convertido en cero. Por supuesto, no había nadie esperándome en la meta. Por el contrario, solo había un profesor de gimnasia con pesar presente cerca del sitio de la meta, mientras que todos los demás parecían estar reunidos en la plaza del parque. Fui allí para echar un vistazo y estaban justo en medio de un evento de la ceremonia pública. Por lo general, un maratón no tenía una entrega de premios de este tipo, pero al ver que Isshiki estaba sirviendo como la anfitriona del evento, el consejo estudiantil probablemente lo planeó en un apuro. Sorprendentemente, ella era una persona capaz. Isshiki Hiroha era una de temer. Pues bien, ahora que los resultados han sido presentados, nos gustaría escuchar una observación general de nuestros ganadores. Isshiki hablaba felizmente, sosteniendo un micrófono que parecía que trajo de la sala del consejo estudiantil. Mientras tanto, al ver al vicepresidente ajustar los altavoces era un poco surrealista. Observé rápidamente el área y los chicos y chicas de primer y segundo año no podían distinguirse unos de otros y juntos estaban aquí, en la plaza del parque. La gente de mi clase como Yuigahama, Miura, Ebina-san, Tou y Totsuka estaban allí también. Mientras observaba desde lejos, Isshiki llamó al ganador. El ganador, Ayama Hayato-san, por favor suba al escenario. Cuando Ayama fue llamado, subió al escenario improvisado que llevaba una corona de laurel. La galería estalló en aplausos. En realidad, no puedo creer que él ganó en serio. Ayama-senpai, felicitaciones por ganar. Sabía totalmente que ibas a ganar, ¿sabes? Gracias.
Isshiki le dirigió un claro saludo y Ayama contestó con una sonrisa refrescante. Ahora bien, por favor denos un comentario. Después de entregar el micrófono a Ayama, recibió aplausos y silbidos de mano seguido del inicio del llamado a Ayato. Cuando le dio el micrófono a Ayama, lo que siguió fueron aplausos y silbidos, y el inicio del llamado a Ayato. Las interjecciones de Toube Aya, ya y sí, sí, sí. Eran increíblemente molestos. Lo saludó con una sonrisa avergonzada y comenzó a hablar. Se vio un poco estrecho en medio de la maratón, pero gracias a mis buenos rivales y vítores de todos, yo fui capaz de llegar a la final. Muchas gracias, dijo Ayama, declarando sin dudar. A continuación, se detuvo un momento. Después de detectar a Miura en la multitud, saludó con la mano. Especialmente a Yumiko e Hiroha. Gracias. Luego, las voces que animaban se hincharon aún más fuertes. Ooka silbó con sus dedos mientras Yamato envió magníficos aplausos. En cuanto a Miura e Isshiki, se volvieron rígidas de tener sus nombres de repente llamados, pero poco a poco empezaron a retorcer sus cuerpos en vergüenza y bajaron la cabeza, con las mejillas encendidas. Yuigahama amablemente dio unas palmaditas en los hombros de Miura. Cuando los espectadores vieron la cálida mirada de Ayama y de las reacciones de las dos, se volvieron ruidosos. Ya veo, así que esto es lo que quería decir, haciendo que desapareciera. El ganador continuó adicionalmente con su comentario. Después de esto, centraremos nuestros esfuerzos en nuestro club y haremos lo posible para nuestro último torneo. Además, a los miembros de fútbol hoy en día, parece que muchos de ustedes terminaron con pobres resultados, así que los voy a poner en forma. Ayama dirigió una sonrisa maliciosa hacia Toub y su grupo. Toub cayó hacia atrás con un "Joa". Ayato-kun, no puedes hacer eso. Tienes que avisarnos eso de antemano. Toub levantó su voz natural por lo que no perdió con el micrófono y todo el mundo estalló en risas Dobaa. ¿Qué especie de mundo es este? Okai, muchas gracias. Y ese fue nuestro ganador, Ayama Ayato-san. De acuerdo, aplausos. Nosotros realmente no necesitamos molestarnos con el segundo lugar y el resto, ¿verdad? Deslizándose en el fuerte aplauso fue la confirmación innecesaria de Isshiki al vicepresidente, que fue recogido en su totalidad por el micrófono. ¿Qué diablos está haciendo ella? Isshiki de alguna manera pasó por alto su resbalón y Ayama, quien descendió por el escenario, tenía una agradable conversación con Miura y los demás. El sentido de la distancia que tenían antes ya no estaba allí. De hecho, Miura estaba reduciéndose de nuevo, avergonzada por las miradas de los alrededores, y se escondía detrás de la espalda de Yuigahama y Ebina-san. Después de asegurarme de eso, salí de la plaza del parque. Sin duda, yo había visto con mis propios ojos el hecho de Ayama Ayato siendo Ayama Ayato. Tal vez podría haber sido su farsa de egoísmo altruista especializado en responder a las expectativas de la gente, pero no tenía ninguna queja teniendo en cuenta lo perfectamente que lo manejó. Cuando salí de la plaza, me encontré con un grupo de gente negándose a sí mismos al mismo tiempo. Los chicos y chicas estaban teniendo una conversación trivial. Sí, ese rumor era solo una mentira, después de todo. Ayama-kun y Miura-san se llevan muy bien. Al verlos con una mirada de soslayo, arrastré mi pierna escalonadamente hacia la enfermería de la escuela. Por. El edificio de la escuela estaba desierto y se sentía mucho más frío que en la plaza antes. Una gran cantidad de los estudiantes estaban o aún en la plaza para el maratón o pasando libremente su tiempo en otro lugar. Me puse mis zapatos de interior y entré en el pasillo vacío del edificio especial. El solo hecho de hacer eso causó que picaduras ligeras se sintieran en mi pierna. Llamé a la puerta de la enfermería. Adelante. Se me contestó con una voz que sonaba familiar. Esta voz es. Mientras pensaba, abrí la puerta y como lo había anticipado, la que estaba por delante era Yukinosita. Todavía con su uniforme de gimnasia y sentada en una silla, ella me miró sin comprender. Ikigaya-kun. Estaba seguro de que eras Yuigahama-san. Si estamos hablando de Yuigahama, entonces, todavía está en el parque. Por otra parte, ¿qué haces aquí?
Me tomé un breve descanso y me vi obligada a abandonar. Dijo Yuki Noshita, apretando los dientes. Al parecer, ella se arrancó de la maratón, mientras que estaba en el medio de un descanso. Después de ver su frustración, parecía que en realidad tenía la intención de terminarlo, Ikigaya-kun. Miró a mi pierna y sus ojos se estrecharon en dolor. Si resultaste herido. Sí, algunas cosas pasaron. No podría decirle que mis piernas chocaron entre sí. Es decir, es poco convincente. Además, ya sabes, sería como si yo fuera la víctima de la violencia doméstica o algo así. Algo así como, eso no es todo. Esto acabó sucediendo porque me caí. No podría haber personas que estuvieran innecesariamente preocupadas de que yo estuviera involucrado en violencia doméstica, ya sea. Podrías haber conseguido el tratamiento encima en el parque. La enfermera debería haber estado allí también. No había nadie allí cuando llegué a la meta, le contesté. Yuki Noshita colocó la mano en su barbilla en contemplación de algo. Ya veo. Tu tiempo debió haber sido malo, o tal vez, tu suerte es mala, o tus ojos, o tal vez sí, mi personalidad, mi espíritu, todos son malos. De todos modos, se nos permite utilizar solo los desinfectantes y esas cosas, ¿verdad? Le pregunté mientras hurgaba en el botiquín de primeros auxilios. Yuki Noshita suspiró. Tú también pareces muy torpe. Ella se levantó, me hizo señas lejos del botiquín con solo sus manos. Tomó el desinfectante y el vendaje y señaló el asiento frente a ella. Siéntate ahí. No, puedo hacer esto por mí mismo. Solo hazlo. Si bien no estaba satisfecho, tomé asiento ya que se me dijo ahora. Cuando lo hice, Yuki Noshita se sentó en el asiento que estaba antes y se trasladó a la parte delantera de mí. Ella puso su mano en mi pierna y empezó a esterilizar la herida abierta. Estaba el olor acre de la solución antiséptica. Entonces, se inclinó ligeramente, la cabeza de Yuki Noshita se acercó junto con la suave fragancia de sabón. Por cada gota de algodón humedecido con desinfectante en mi herida abierta, palpitaba un dulce dolor de picazón. No estaba particularmente acostumbrado a este tipo de tratamiento médico. Debido a que tímidamente tocó mi herida, ocasionalmente sentí una picadura en mi lesión por el desinfectante. Oye, pica, ¿sabes? Por supuesto que sí. Estoy desinfectando la herida. Es natural que vaya a ser efectivo en ti, Ikigaya-kun. Vamos a dejar de tratar a las personas como bacterias, ¿de acuerdo? Es la prueba de que funciona. Aguántalo. Mira, la buena medicina muestra una teoría de sabor amargo, ¿verdad? No se puede esperar que me lo crea. Si ser amargo era suficiente, no que eso significaría que mi vida era lo mejor del mundo. A pesar de que lo dije, el toque de Yuki Noshita se hizo más suave, al parecer siendo algo considerada conmigo, y su mano se convirtió en un tratamiento cuidadoso. Esta vez se sintió tan delicado que tuve que contener mi cuerpo de saltar. Hasta que terminó la desinfección del área donde estaba la raspadura de mi lesión, los dos estábamos en silencio. Poco a poco me acostumbré al dolor punzante y mi cuerpo rígido comenzó a relajarse. Yuki Noshita giró el vendaje una vez, luego 2 veces, y lentamente abrí la boca. Parece que corriste con Ayama-kun, ¿fuiste capaz de escuchar algo de él? Sí. Por lo menos, no son las ciencias, probablemente. Respondí curiosamente, incapaz de pensar en cualquier otra forma de expresarlo. Yuki Noshita rió. Esa es una extraña manera de decirlo. Todo de hecho. Yuki Noshita sopló en satisfacción y levantó la cara. Cuando lo hizo, la cara de Yuki Noshita, que se había inclinado, se hizo tan cerca de la mía hasta el punto de que casi se tocaban. Ambos estábamos encerrados en esa posición rígida. Su piel expuesta que estaba blanca como un manto de nieve. Sus mojadas y húmedas pupilas negras. Sus largas pestañas que momentáneamente se sacudían con un parpadeo. El puente en forma finamente de la nariz. La forma de la sonrisa de la boca junto con el escape de respiraciones. Cuando los delgados hombros de Yuki Noshita temblaban, su pelo largo y brillante fluía. Yo frenéticamente miré hacia el techo,
caí hacia atrás con mi cuerpo, e hice una cierta distancia. En algún lugar en ese momento, sentí una picadura desde mi lesión. Ah, gracias por esto. De ningún modo. No es algo tan grande. Después que le expresé mi agradecimiento de una manera de suavizar las cosas, Yuki Noshita ajustó su estar y apartó la cara. En ese momento, la enfermería se sumergió en el silencio. Sin nada que hacer, miré el vendaje que se me envolvió antes. Al mirar, el nudo del vendaje estaba atado en la forma de una pequeña cinta. Así que por todo hecho, quería decir esto, no tienen los recortes de metal para sujetar las vendas. Utiliza esos. ¿Qué pasa con esta cinta? Seguro que es linda. Mientras miraba la cinta, deslicé afuera una sonrisa. Empecé a sentirme un poco mejor. Saqué mi silla, tomé un asiento bajo, y estiré mi espalda. Yuki Noshita inclinó la cabeza para encontrar mi postura siendo extraña. En este momento, sentí que quería preguntarle. Oye. ¿Puedo preguntarte a qué carrera estás pensando ir? Pregunté. Yuki Noshita dejó salir el aire como si estuviera en desconcierto. Su mano que colocó en su barbilla para pensar se redujo a su pecho y se detuvo. Estoy en el curso internacional de artes liberales, por lo que elegir entre las artes liberales y las ciencias no debe importar. Es verdad. Solo quería intentar preguntar. No te preocupes por ello. Era una respuesta que había esperado un poco, pero aún así, me quedé satisfecho, aunque podría haber sido autosatisfacción en su lugar. Dije con la intención de pasarlo por alto, pero Yuki Noshita puso sus manos ociosas en su regazo y me miró con una expresión ligeramente abatida. Esta es la primera vez que has pedido algo así, ¿verdad? De verdad. Yo lo sabía, pero fingí que no. Por todo este tiempo, había un montón de oportunidades para hacer cosas personales como esas, pero había dibujado una línea que juré no pasar por encima. Es porque pensé que no sería perdonado si lo hiciera. Yuki Noshita tosió como si tuviera un tiempo difícil para hablar y me miró a los ojos en un ángulo oblicuo examinando. Tentativamente, me he decidido por las artes liberales. Ya veo. Sí. Es por eso, por el momento, estamos todos juntos, dijo Yuki Noshita, sonriendo. Era una sonrisa, como si ella era una niña en el día antes de una excursión. Bueno, supongo que en lo que se refiere a los cursos. Elegí las artes liberales y no hay duda de que Yuigahama lo hizo así. Sobre cuánto sentido tenía esa división, no lo sabía. En última instancia, nos embarcamos con el tiempo a diferentes lugares y con diferentes mundos. De la misma forma en que un grupo de 3 cuando más jóvenes no podían permanecer juntos para siempre. A medida que continuaba en el tiempo, la forma en que las cosas deberían ser, sin duda, cambiaría. Lo que no cambió fueron las verdades del pasado. Lo que puede relacionarse con la responsabilidad, pero también podría ser algo en lo que se podrían mantener las cosas en su lugar. En cuanto un paso sobre la línea dejara una huella, entonces estaría bien. Está bien, voy a volver a la clase ahora. Por supuesto. Nos vemos más tarde. Junto con su breve respuesta, ella levantó la mano un poco y la sacudió tan impotente como siempre. Asentí con la cabeza hacia ella y puse mi mano en la puerta de la enfermería. La puerta se sacudió. Abrí la puerta, preguntándome dónde exactamente venía el viento, y una persona estaba de pie frente a mí. ¡Wow!, me asusté allí. Mi pecho se golpeó desde la aparición repentina de una figura y que suprimí. La persona frente a mí era Yuigahama Yui y su expresión era rígida, así, tropezando con sus palabras. Ah, Iki. Yuigahama, has llegado aquí hace un momento. Sí. Sí, lo hice. Iba a llamar. Cuando le pregunté, como si la sorpresa de antes la hiciera llegar tarde, ella respondió en un pánico. Entonces, cerró los ojos ligeramente, debió adaptar su respiración y levantó la cara. Yuki no On. Lo siento por llegar tarde. Ella dijo con una voz fuerte y entró en la enfermería y se sentó frente a Yuki Noshita. Yuki Noshita tenía una cara un poco desconcertada,
pero rápidamente sacudió la cabeza y le sonrió a Yuiga-ama. No me importa. No estaba aburrida. Está bien, eso es bueno. Ah, lo sé. Iki también está en este caso, por lo que esto debe ser bueno. Yuiga-ama se giró hacia mí y me hizo señas con la mano. Bueno, yo no podía dejar la puerta abierta de esta manera. Hay solo una pared de partición de la habitación desde el pasillo, sin embargo, el pasillo era muy frío. Entré en la enfermería una vez más y estuve envuelto con el aire caliente. Yuiga-ama movió su asiento al lado de Yukinosita, sentadas lado a lado en la parte frontal del calentador, la fuente del calor. Tenemos que decirle a Yumiko hoy acerca de la solicitud, ¿verdad? Pero hay una fiesta después de esto y Yumiko se dirige directamente allí. ¿Qué debemos hacer? En contraste con Yuiga-ama, quien habló a toda prisa, Yukinosita colocó la mano en su barbilla y comenzó a pensar. Luego de camino a casa, parece que tendremos que ir con Miura-san y hablar con ella. Suena bien. Al menos di que vas a la fiesta. Yuiga-ama chilló de dolor. Yukinosita y yo intercambiamos miradas. Los dos estábamos acostumbrados a este patrón. Ambos asentimos y hablamos de forma simultánea. Está bien, si podemos ir, vamos a ir. Sí, vamos a decidir sobre el desarrollo de las cosas. Al final, ustedes no van a ir, ¿saben? Después de dejar escapar un suspiro agotado, ella abrió la boca con calma. Ouka, bueno, pero, en comparación con antes, supongo que es mejor. Dijo Yuiga-ama, y ella reubicó su taburete con ruedas junto a Yukinosita. Está bien, entonces vamos a ir todos juntos. Todo el mundo, juntos. Ella repitió sus murmullos y trasladó su cuerpo más cerca de Yukinosita. Tan cargado. Yukinosita frunció el ceño como si la calefacción delante de ella fuera la causa. Pero ella no forzó a Yuiga-ama a alejarse de ella y se quedó como estaba. Yuiga-ama no parecía tener la intención de moverse desde aquí tampoco. Enfrente del calentador, ella comenzó a hacer una cara cómoda y feliz. Estoy bastante seguro de que la enfermera de la escuela va a volver con el tiempo y nos expulsará. Bueno, hasta entonces, supongo que me quedaré aquí en esta habitación caliente, también.